Lo que sabemos es que vas a arrancar todo el vídeo. Nadie supo antes que Simeone quién era Antoine Griezmann. Al Atlético de Madrid le hizo todo lo grande que es ahora. Cuando llega Simeone se acaba un poco el estigma, yo creo que tiene Falcao de ser únicamente un delantero de área, un rematador puro, porque con Simeone yo creo que el perfil de Falcao tiene otros registros. Yo creo que Mandžukić no fue el gran fracaso de Simeone en cuanto a los delanteros centros, porque después vino Jackson Martínez, también Luciano Vieto, que no se adaptaron. Simeone ficha a David Villa para el Atlético de Madrid para potenciar a la verdadera referencia del equipo, que era Diego Costa. Es que sin Diego Pablo Simeone, Raúl García seguramente hubiese sido un medio centro, un interior del montón. Simeone consigue juntar los cables que Diego Costa tenía un poco según llegó al Atlético de Madrid, y que precisamente al juntarlos sacó todo el partido que Diego Costa podía aportar al equipo. Simeone siempre ha forzado a cada uno de sus fichajes a pasar una especie de camino del héroe, un proceso de adaptación espartano a lo que es el cholismo. Y Griezmann no fue una excepción. Es que no hay que olvidar que Raúl García, cuando llega al primer Atlético de Madrid, es medio centro, en Osasuna era medio centro, en Atlético de Madrid sigue siendo medio centro, interior, y al final es Diego Pablo Simeone, tras un nuevo paso por Osasuna, el que le afianza en la posición de media punta e incluso el que le da esa faceta en banda derecha y que al final le termina por cambiar completamente su carrera. Simeone supo sacar partido de un jugador que era un jugador asociativo, que era lo que necesitaba el equipo en ese momento, y que generase espacios para que los aprovechase su compañero. Que Simeone lo que buscaba en Mandžukić era principalmente un jugador que pudiese darle cosas en el juego directo, porque el Atlético de Madrid al final defendía muy abajo, un gran rematador en el área cuando el Atlético de Madrid sometía al rival, y sobre todo también era un jugador que a nivel de esfuerzo, a nivel de materia defensiva, es que era un jugador que estaba a los 90 minutos permanentemente dentro del partido. Nunca me pareció Simeone un técnico tan creativo, tan talentoso en términos ofensivos como al principio de la temporada 16-17, cuando proveyó a Griezmann de total libertad y puso a todo el Atlético de Madrid a ofrecerle alternativas. Simeone le obliga a hacer más cosas, le obliga a salir del área, le obliga a caer a banda, le obliga a recibir de espaldas. Radamel Falcao lo que hace es aguantar el balón, hacer un par de regates entre los jugadores, pero sobre todo no para recrearse, sino para darle el tiempo a Diego Costa a incorporarse al ataque y a tener todo el campo por delante. Yo creo que es una jugada que ejemplifica muy bien lo que le pedía Simeone a Falcao cuando salía del área. Con Diego Costa consiguió explotar algo que al Atlético de Madrid le hacía mucha falta, que era tener un buen juego, saber atacar y asumir muy pocos riesgos. Mandžukić a Simeone no le dio principalmente ni velocidad ni capacidad de ser un delantero que le dieses la pelota y crease una jugada de la nada. Eso no lo tuvo nunca Mandžukić. Mandžukić necesitaba estar en el área y Simeone no encontró la manera de acercar a Mandžukić en los días importantes a ese área. Hay un partido que define como ningún otro esta nueva versión creativa, asociativa que se inventó Simeone en Antoine Griezmann, que es el del Camp Nou. Aquel día el Atlético de Madrid promedió un 35% de posesión más o menos, muy poquito, y Griezmann tocó la pelota en más de 65 ocasiones, que es aproximadamente un 33% más de lo que suele promediar Leo Messi esta temporada. No sé cómo contestar esta pregunta.